acá en el módulo, pero son pocos, relativamente poco el tiempo, ¿no? Que se les ha quitado. Por ejemplo, el horario de entrada y de salida en la mañana, ¿qué hora era? A las 8 de la mañana se les atendía a los alumnos lunes, miércoles y viernes, y por las tardes era martes y jueves porque solo había una sola biblioteca. Pero ¿qué pasa? Que en el año 91 no existía biblioteca cuando vine. Simplemente era un apoyo nada más en el área de biblioteca porque no se había implementado. Recién estaba la creación de la biblioteca escolar. Ah, ya. Y en sí, la creación de la biblioteca más o menos, ¿en qué año se dio? Al año siguiente, porque la PAFA implementó a través de material y el Ministerio de Educación envió material como por decir libros, diccionarios, y el resto lo implementó la PAFA en esa época, que siempre era colaborativos ellos, ¿no? Y trataban de que existiera una biblioteca aparente para sus hijos, ¿no? ¿Considera usted que en aquel entonces los estudiantes respetaban las normas de convivencia en la biblioteca? Sí, respetaban las normas de convivencia, pero siempre se ha tenido esto en la mayoría de las bibliotecas escolares, la creencia de que la biblioteca escolar era el castigo como la dirección o su dirección, porque cuando un alumno se portaba mal o no traía algún trabajo, como castigo era que se vayan a la biblioteca. Entonces no se le motivaba al alumno al hábito de la lectura o para cualquier otra cosa, ¿no? Al contrario, se trataba en ese aspecto de minimizar un poco a la biblioteca escolar, ¿no? Claro. ¿Usted considera que en la actualidad se sigue dando esto? No, porque como ahora ya es más interactivo, el alumno interactúa generalmente más con no solamente con los libros físicos, sino con los digitales, tiene un poco más la oportunidad de ir por su propia voluntad de ver, ¿no? Qué es lo que lee, y con los famosos animes también es una forma más directa con ellos que se puede trabajar, sino que lamentablemente debido a las circunstancias de infraestructura no se ha podido implementar tal cual como años anteriores. Esperamos que se continúe en el próximo inauguración del local como era antes, ¿no? ¿En la biblioteca había alguna asignatura en específico en la cual llevaran más libros que en comparación a otras asignaturas en aquel entonces, cuando Sí, usted inició? sí, efectivamente. Siempre lo que se ha destacado es el área de comunicación, porque esa asignatura siempre es la que está conllevando a motivar el hábito de la lectura, pero a la vez también se utilizaba herramientas por decir, interactivas, no, sino unos libros de matemáticas donde veían que decía la matemática es un juego o la didáctica de las matemáticas, y ahí recién se implementaba. Pero siempre hasta la actualidad yo creo que se empieza por las obras, los diccionarios, esas cosas. Entonces el área de comunicación es la que más se puede ayudar al estudiante a que se acerque a la biblioteca, ¿no? Por ahí se inicia, ¿no? ¿Usted considera que antes la biblioteca se usaba muy poco o era al revés? ¿Antes se usaba más y ahora ha disminuido? ¿O antes lo usaban con menor frecuencia? Se usaba un poco más por lo que había el material del uso físico del material del libro, pero solamente por ello, ¿no? Por el uso físico. Como ahora ya hay, ustedes saben, la tecnología que ayuda, entonces hay libros virtuales que también el alumno ya acude al Google, también por las redes, y es en menor, y hay que estar de motivar a través de estrategias que se tomen en el colegio, ¿no? Listo, muchísimas gracias Ya. por su tiempo. Y bueno, esto fue la entrevista a lo que es el área de biblioteca. El día de hoy se le realizará una entrevista sobre cómo ha sido, bueno, su crianza o su experiencia de crianza en los años anteriores donde su menor hijo asistía a la institución educativa Mater Mirabilis. Bien, empezaré con la primera pregunta. ¿Qué le contaba a su hijo sobre las clases? Buenas noches. Respondiendo a la pregunta, bueno, la verdad que siempre venía contento. Me contaba que las clases eran dinámicas, que los profesores trataban de hacer todo lo posible para que no fueran aburridas. Y a veces me contaba anécdotas graciosas o cosas que aprendía que le llamaba la atención. Y pues se notaba que estaba a gusto, y eso como mamá a uno le da tranquilidad, pues que su hijo se sienta feliz.
Claro, cuando un niño se siente feliz es porque está aprendiendo o entiende lo que los profesores le quieren enseñar. Bien, ¿se enteraba usted si su hijo era castigado o premiado en clase? Sí, generalmente sí. Por ejemplo, si lo premiaban, llegaba contento, con orgullo y si era algún castigo, pues también lo decía, aunque un poco a regañadientes. Pero siempre sentí que había una comunicación clara entre la escuela y nosotros y eso ayudaba a estar al tanto. Claro, cuando los niños salen mal o bueno, son castigados tienen como que un temor comentarle a sus padres porque quizás los padres le pueden pues regañar, se podría decir. Pero es bueno que los alumnos, bueno, los hijos con los padres tengan esa confianza para que puedan contar sus cosas, ¿no? Bien. ¿Tenía usted contacto con los docentes? Sí, teníamos contacto, ya sean reuniones de padres o cuando uno lo necesitaba, los profesores siempre estaban disponibles para hablar y no era algo frío o distante, más bien era todo lo contrario y por eso me siento bastante agradecida con la escuela. Qué bueno de que haya esa confianza, esa buena relación entre los docentes, ya que hay algunos que no les gusta que les pregunte quizás cómo va su hijo, cómo se desempeña. Por esa parte, pues se podría decir que ha tenido unos buenos docentes, ¿no? Bien, ¿cómo era la escuela cuando su hijo estudiaba ahí? Era una escuela sencilla pero muy acogedora. El ambiente era muy familiar, todos se conocían y había mucho compañerismo. Quizás no se tenía todos los recursos del mundo, pero había mucho compromiso tanto del personal como de los docentes. Bien. Por último, la última pregunta sería, ¿recuerdas si tenía servicios básicos en un buen estado como agua, luz y baño? Bueno, más o menos, porque al menos en lo que nosotros nos tocó ver porque nos daban recorridos, funcionaba bien. Sin embargo, ya de lo que me comentaba mi hijo es, por ejemplo, que en algunas ocasiones cuando realizaban actividad deportiva, en donde tenían que ir después a lo que eran los servicios como el agua, estos no funcionaban o no había, por el mismo hecho de que había como que esos tipos de cortes. Inclusive a veces las paredes de los baños o la parte donde están las puertas estaban escritas por cosas que los estudiantes hacían y también los pupitres o las paredes de los salones. Sin embargo, o sea, la parte del colegio también tuvimos que hablar con ellos para que puedan arreglar ese problema y ya como que hacían lo que era una tipo concientización al también decirle a los niños que para evitar que hagan eso, comprar los utensilios y que ellos mismos los limpien y por eso a veces cuando se terminaban las clases y tenían que ir a vacaciones ellos realizaban la limpieza de su propio pupitre. Entonces eso era, más que todo. Bien, sí, el problema del agua siempre ha sido el causante de malestares en los alumnos, en los maestros. Creo que hasta la actualidad sufren la mayoría de los colegios con el servicio al agua, ¿no? Que es un servicio básico importante para una buena higiene y una buena salud. Bien, eso ha sido todo las preguntas. Gracias por su cooperación. Y continuamos entrevistando a otro personal administrativo que está a cargo de Del personal de mantenimiento, personal del mantenimiento. ¿Su nombre es? Marcial Sánchez y Arango, ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución educativa Mater Admirabilis? 30 años, A lo largo de los 30 años, precisamente ¿en qué año empezó a laborar usted? en 1992. En el año 1992, en aquel entonces, con respecto a los materiales de mantenimiento, ¿usted cómo considera que la institución educativa los distribuía? ¿Era por ayuda del Estado o mayormente de las APAFAS? Mayormente del Estado no recibimos apoyo, lo que se coordina es con las APAFAS. Ah, ya. Y con respecto al tema de mantenimiento y los alumnos, había bastante colaboración con respecto a la plana estudiantil de poder preservar mejor la
infraestructura del colegio, el mantenimiento de las aulas, o en aquel entonces los estudiantes quizás no tenían mucha cultura en eso y quizás no había colaboración en el mantenimiento por parte de ellos? En aquellos entonces los alumnos eran más colaborativos y hoy en día hay algunos que no son muy colaboradores, son destructores y hay que estar detrás de ellos. Claro, entonces eso es un indicador de que hay que mejorar con respecto también desde los hogares el cuidado del mantenimiento de la institución educativa. ¿Algún dato adicional que nos quiera dar acerca de repente a nivel histórico con el área de mantenimiento, qué ha cambiado de antes, de cuando usted empezó a trabajar con ahora, cuál es el cambio más significativo? Ahorita el cambio más significativo no hay porque ¿cómo se llama? Hemos ido más por las aulas más peores. Ahorita el año pasado hemos estado pero en peores condiciones y este año sí tenemos ya una infraestructura mejor hasta que lo termine de construir el Colegio Matera Mirables. Pero en los años 90 la infraestructura y el mantenimiento era mejor. Claro, en esos años sí, era mejor. Listo, muchísimas gracias, señor Marcial. A ustedes. ¿Qué tipo de reglas o normas disciplinarias se usaban en el aula? Bueno, en el aula realmente a principio de año se consensúa con los estudiantes las normas de convivencia para que se desarrolle con normalidad las sesiones de aprendizaje durante todo el año y no tener interferencias si los alumnos las tengan presentes para que las cumplan y realmente llevar adelante en forma positiva nuestros aprendizajes con los estudiantes. Y para decirles que cuando realmente las normas las tienen claras los estudiantes, yo soy una docente que estoy próxima a cesar y no he tenido ningún inconveniente y me han funcionado realmente. Pero eso sí, trabajando conjuntamente con los estudiantes, un trabajo de día a día. Bueno, continuamos aquí. En el día de hoy vamos a hacer la entrevista a un docente que viene elaborando en la institución educativa Mater Admirabilis desde hace varios años atrás. Profesor, buenas tardes. ¿Su nombre? Robinson Aníbal Nizama Uchofe. Profesor, ¿en qué año empezó a laborar aquí en el Colegio Mater Admirabilis? Yo empecé en el año de 1993. Vine en un mes de noviembre, la primera semana de noviembre, y repito, en el año 1993. Profesor, una consulta con respecto a los estudiantes de aquel entonces del 93. ¿Cómo considera el aprendizaje? ¿Habían alumnos destacados? Mire, para hacer recordar, anteriormente cuando nosotros estábamos desempeñándonos desde esa fecha, siempre cada año la Universidad Pedro Ruiz Gallo nos enviaba unos folletos donde nos indicaban la relación de ingresantes a la universidad. Siempre todos los años teníamos entre 18 a 20 ingresantes y la Pedro Ruiz nos enviaba un folleto donde indicaba el nombre del estudiante, la sección donde estaba y con su respectiva foto ahí de estudiante, pero eso era todos los años. Y en verdad podría determinar de que la educación era un poquito más estricta en el sentido de que nosotros como docentes teníamos esa facultad de dirigirnos de una manera diferente a la de ahora con el estudiante. ¿Por qué? Porque sinceramente ahora el gobierno pues se ha dado unas medidas de protección al estudiante que el estudiante lo tergiversa, lo ve que como que esa protección es como una especie de liberalismo y que supuestamente ellos pueden hacer lo que de repente se les ocurre, ¿no? Pero ahora eso es lo que lamentablemente a nosotros nos ha quitado un poco ya de autoridad, esas leyes. Pero menos mal ahora, mire, inclusive anteriormente nosotros pues llamábamos la atención al estudiante de una manera así un poquito fuerte para que el estudiante probablemente cambie de su actitud. Ahora no podemos hacer eso porque si hacemos ello ya inmediatamente somos denunciados o de repente te le acercas al estudiante con firmeza, le dices que cambie, que se preocupe por estudiar. Ya no podemos porque ya lo ven como que de repente estamos bajando su autoestima, estamos afectando su parte emocional y es